Vamos a sumar a Claudio Caprarulo, que es economista, está en línea en este momento, para que nos ayude a entender qué es lo que pasó. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto. Bueno, acá sorprendidas con este dato, sabíamos que iba a ser un dato mayor a la inflación de febrero, pero no semejante alza. ¿Qué es lo que estás viendo, Claudio? Sí, a ver, como mencionaban muy bien ustedes, claramente siguió acelerándose la inflación en alimentos y bebidas. Recordemos que desde que asumió Javier Milei había sido una categoría que le había jugado a favor, ¿no? Venía creciendo, ya se había roto eso en febrero, pero previo a febrero venía creciendo por debajo del resto de los precios de la economía. Y en febrero, sobre todo, producto de un fuerte salto en la carne, ya eso se empezó a dar vuelta y ahora en marzo se profundiza esa tendencia. A su vez, lo mismo estamos viendo en el IPC nacional, que lo vimos en el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, jugó obviamente muy en contra ciertos precios estacionales, como por ejemplo la educación, ¿no? Que traccionaron hacia arriba. Y el problema también es que lo que nosotros estamos viendo desde Analítica, en nuestro relevamiento de precios, es que abril, la segunda semana de abril, también los precios de alimentos y bebidas fueron fuertemente al alza. Es cierto, ahora estamos mientras tanto, esto está ocurriendo en vivo, la educación, que bien está mencionando Claudio, está en un 21,6%, es decir, la barra sobrepasa absolutamente el nivel general que estamos viendo aquí en pantalla, el 3,7%, y evidentemente la educación y los alimentos fueron los que traccionaron este número. Claro, ¿no, Flor? Lo que pasa es que sabemos que siempre es que marzo es un mes con estacionalidad. Por ejemplo, los aumentos que vemos, 21,6% educación, 21% el rubro de educación en marzo, es porque ese mes arranca el colegio y suben las cuotas, digamos. Esto pasa siempre. Ahora, mi pregunta para Claudio es si sabe que en marzo había estacionalidad, que podía llegar a ser un poquito más alto que febrero, pero ¿qué es lo que pudo haber movido que haya tanta diferencia entre lo que se esperaba, 2,6 la mayoría de las consultoras, y este 3,7? Sí, como decía Florencia, la verdad que fue un dato que nos sorprende. Nosotros estábamos por debajo, igual que el resto del mercado, de esta proyección. Todavía no pude ver los números, salió al aire, claro, mientras estábamos nosotros también al aire. No pude ver el detalle, pero seguramente, por lo que pude ver, los estacionales, no solo la educación, sino también por ahí la indumentaria, jugaron bastante en contra, y una mayor inflación en la que esperábamos alimentos. Recordemos que por lo general nosotros miramos muchas veces los precios que pasan en la ciudad de Buenos Aires, pero también hay que estar muy atento porque hay mucha divergencia en los últimos meses entre las distintas regiones del país. Claro, es cierto. Mira, prendas de vestir y calzado, mientras le vamos dando el dato a Claudio, claro, porque pobre lo llamamos justo a las 4 cuando salió el dato, es decir, ni siquiera lo pudiste ver, pero en prendas de vestir y calzado estamos en 4,6%, y después restaurante y hoteles en 3,9%. Esos son los 4 sectores que están por encima del nivel general, es decir, educación, alimentación, prendas de vestir y calzado y restaurante y hoteles. Todos esos están por encima del 3,7%, Claudio. Claro, similar también, ¿no?, lo que ya nos había adelantado el dato del IPC de la Ciudad de Buenos Aires, y esto en un contexto sobre todo que tenemos que tomar en cuenta que se está a las puertas de la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Tenemos los anuncios que va a hacer la Casa Rosada hoy a las 7 de la tarde, entonces todavía la semana que viene, sobre todo respecto a lo que pueda suceder con el tipo de cambio, podemos tener más ruido en los precios. Claro. Y ahí, Claudio, te sumo también datos de lo que pasó con alimentos. Mira, alimentos subió 6,9%, estoy leyendo el informe oficial del INDEC, pero adentro, por ejemplo, tenés carne subió 6%, que pesa mucho en el indicador. Verduras, tubérculos y legumbres, 39,5%. ¿Qué pasó ahí con la oferta, no, en el sector agropecuario, que 40%, esto es en promedio de todas las verduras, así que ahora en un ratito me voy a meter a ver cuál. Claro, ahora yo ya te adelanto esto, lo sumamos también a Claudio. En cuanto a verduras, vos tuviste un alza muy fuerte en verdura de hoja, y esto tiene que ver sobre todo con las lluvias. Las hortalizas, la verdura de hoja, todo eso tuvo que ver un alza enorme con las lluvias. Los huevos también subieron mucho. Claro. Esto debe haber impactado también, Claudio. Sí, esto es así, como vos mencionás, Nora, hay una cuestión de la estacionalidad también, por eso siempre las frutas y las verduras cambian, ¿no? Obviamente dependiendo de la temporada, y eso suele impactar en los precios. Lo que sucede ahora es que fue mayor a lo que estábamos esperando, y de vuelta me parece que tenemos que esperar también los anuncios del gobierno,
porque esto hace y empieza a jugar en contra de lo que era el programa oficial, ¿no? Nosotros recordemos que en septiembre habíamos tenido 3,5% de inflación y a partir de ahí siempre estuvo por debajo del 3%, llegó en enero al 2,2%, ahí tocó un piso y después oscilaba entre un 2,4%, un 2,7%, esto la vuelve a poner arriba del 3%. Y de vuelta, perdón, pero me parece que el contexto tampoco ayuda para pensar que esto se va a desacelerar en los próximos meses. No solo por los anuncios que estamos esperando respecto al régimen cambiario, lo que va a pasar con el tipo de cambio, con el dólar oficial, sino también por lo que está pasando en el resto del mundo. Digo, el contexto a partir del 2 de abril, con la decisión de Donald Trump de subir muy fuerte los aranceles a la importación, cambió drásticamente el escenario internacional y eso tiene repercusiones negativas para la Argentina. Ahora, Claudio, de alguna manera adelantabas lo que te voy a preguntar ahora, pero quiero tratar de profundizar en esto. Uno sabe que la inflación no es una foto, o sea, nosotros no tenemos que mirar solamente la foto del mes, tenemos que mirar la película de lo que ha sucedido en los últimos meses, es decir, desde diciembre pasado o enero, si querés agarramos este año, en adelante. ¿Cómo crees que sigue esta película? Estamos viendo, a ver, vamos a recordarle a la gente, enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo tenemos este salto del 3,7%. ¿Qué podemos esperar? Abril lo más probable es que la inflación sea mayor, lo estamos viendo en los relevamientos que hacemos desde analítica de precios semana a semana. Un anuncio seguramente del nuevo acuerdo con el FMI va a traer un aumento también el del dólar oficial, eso se va a trasladar a los precios. Lo importante me parece es que el gobierno tome las medidas, por un lado, para que esta aceleración de los precios que podemos ver en los próximos meses después retome un camino descendente, ¿no? Que se hagan las correcciones necesarias para después garantizar la sostenibilidad de un camino descendente de la inflación y al mismo tiempo atender las consecuencias que esto va a tener, sobre todo en el bolsillo de los más damnificados, ¿no? Claro. Aquellos que reciben la asignación universal por hijo, los que reciben la jubilación mínima. Bueno, ¿cuál va a ser la política de contención del gobierno frente a este cambio? Claro, pero entonces, Claudio, ¿abril te lo imaginas por encima del 3,7 o por encima de las expectativas que había hasta hace algunas semanas? No, por encima del 3,7%, sí. Bueno, wow. Nos quedamos con eso y por supuesto nos quedamos todos pendientes de lo que vaya a suceder hoy en materia de política cambiaria, después del anuncio del acuerdo con el fondo. Claudio, muchas gracias por este tiempo. Ha sido un gusto, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.